Buen día para todos, Dios les bendiga. Eh, Quiero compartirles un mensaje en esta tarde. Quiero compartirles en esta mañana, de hecho, el día del sábado, el día de reposo, para los que conocen lo que es el día de reposo establecido bíblicamente, ¿verdad? Establecido por Dios. Y les quiero compartir pues un mensaje, aunque sea breve, a ver cuánto nos toca, ¿verdad? Siempre digo que aunque sea breve, pero se tarda porque eh, pues cuando me pongo a estudiar el tiempo se va muy lento para mí, pues sé que Dios está obrando a través de mí. Entonces, el título que están mirando en pantalla es, ¿verdad? Si reconocemos nuestro pecado, seremos perdonados. Quiero utilizar este título porque sé que hay muchos hermanos que me sintonizan y también sé que hay muchas personas que no están muy relacionadas con la escritura. Y este es un tiempo para hacer una reflexión, ¿verdad? Acerca de lo que es la palabra de Dios, lo que es adquirir conocimiento de lo que es el plan de salvación de Dios, de nuestra condición como humanos y nuestra relación con Dios como es, porque a veces no nos damos cuenta que estamos enemistados con Dios, que estamos destituidos del reino de Él por la manera en que nos enseñan en algunos lugares. Entonces, en esta tarde quiero compartir con ustedes este tema, ¿verdad? Que obviamente que trata de humildad, de reconocer en nuestros corazones que no estamos actuando conforme a la voluntad de Dios y que un momento de reflexión nos pudiese ayudar y de información, claro, como lo que vamos a ver hoy, nos pudiera llevar a que nuestra perspectiva de la vida, de nuestra propia vida espiritual, sea diferente. Y esto es lo que estamos buscando, ¿verdad? Eh, Hay una escritura que en el capítulo 59 de Isaías, en el capítulo 59 de Isaías, en la parte primera del versículo, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Aquí el profeta Isaías está hablándole al pueblo de Israel cómo se apartaron de Dios a causa del pecado. Y les dice que sus iniquidades o su desobediencia, su pecado, como usted quiere llamar, su manera mala de vivir, había hecho división entre ellos y Dios. ¿Qué significa esto? Eh, que es como una barra, una división, pues es una separación, ¿verdad? Una frontera, los límites, que separa los límites en una frontera que separa los límites de dos naciones, de un territorio, por ejemplo, en alguna propiedad donde usted vive con su vecino, también hay un límite, es una división donde usted sabe dónde comienza su derecho y dónde termina, y dónde comienza el derecho del vecino y dónde termina también. Así que en este caso, con lo que estamos tratando en este versículo es que los pecados, la iniquidad del pueblo de Israel hizo que Dios se alejara de ellos. Dice que no se ha apartado de ellos, sino que ahí está Dios esperando, dice el verso que si continuamos leyéndolo, pero quise leer nada más esa parte. Es importante nuestro tema, yo les aconsejo a los que gusten quedarse, se pueden quedar, porque es muy importante. Mi base clave, pues en este caso utilizaría reconociendo, y lo vamos a ver enseguida, pero quiero leer estos versículos como una anticipación, nuestra lectura totalmente básica de nuestro tema y tal vez una serie de temas que les quiero compartir durante estas semanas que estamos en cuarentena, que vamos a tener pues, tiempo de compartirles. En segunda de Corintios capítulo 5, hasta al capítulo 6, verso 1 o verso 2, está tratando de un ministerio de reconciliación entre nosotros individualmente con Dios. Y vamos al versículo, dice así, uno de los versículos, algo que en lo particular, a mí me gusta mucho esta lectura, siempre me he relacionado con ella, desde antes de reconciliarme, bueno, con Dios que la empecé a leer, después que la leí y ahora con el ministerio que Dios me ha
encomendado, pues la entiendo mucho mejor y es mi deseo para todos. Dice así, 2 Corintios capítulo 5, versos 17 hasta el capítulo 6, verso 2. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no atribuyéndole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no hizo pecado, al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y si nosotros como ayudadores juntamente con él os exhortamos también, y así nosotros como ayudadores juntamente con él os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salud te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable, he aquí, ahora es el día de salvación. Este es un mensaje acerca del ministerio de la reconciliación. Y los tres agentes en este ministerio, pues sabemos que la fuente de este ministerio es Dios, porque ahí dice que esto es de Dios, no de nosotros, sino que dice, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo. Así que la fuente del ministerio es Dios, y la fuente, el agente, es nuestro Señor Jesucristo, porque es a través de Él que Dios nos reconcilió. Él fue el que dio esa dádiva que no merecíamos, de ofrecer en sacrificio a su propio Hijo por nosotros. Entonces tenemos como la fuente de este ministerio de reconciliación, los tres agentes, que es Dios, la fuente, Jesucristo, Él es el principal vínculo de la reconciliación, y los que enfocan ese ministerio ahora somos nosotros, sus ministros, ¿verdad? Porque ahí está hablando acerca de una relación nosotros con Él, y estando reconciliados nosotros con Dios, no nos llamó nada más para estar reconciliados y ser ovejas estériles, sino ahí dice que nos ha encomendado a nosotros ya siendo una nueva criatura, ya no practicando la maldad como usualmente lo hacíamos. Ahora somos vasos limpios para que Él nos utilice en su ministerio. Dice que ahora somos embajadores suyos, como si Dios rogase a través de nosotros en el nombre de Cristo, o rogamos a las personas que se reconcilien con Dios. Este es el mensaje de salvación para la humanidad en esto que estamos viendo en esta lectura bíblica. Porque no es nada más el primer llamamiento para nosotros, aquí lo describe, es para ser salvos, para ser reconciliados con Dios y para ser salvos. Y luego Dios nos prepara a través del conocimiento de su palabra para que le sirvamos en su ministerio. Entonces la palabra clave para asociarla con es reconciliación en esta serie, ¿verdad? La reconciliación es la restauración precisamente de las relaciones rotas. Porque ¿por qué tiene que haber una reconciliación con alguien, con una persona o con una familia o con una pareja, por decirlo? Pues simplemente tiene que haber una reconciliación porque hay problemas, porque está separado, está rota la relación, hay problemas, hubo problemas, y entonces Dios aquí, sabiendo que esa relación entre Dios y el hombre fue rota desde el principio, y ya hablamos anoche en el tema de Dios no hace nada ni destruye a nadie sin antes informarnos a través de sus siervos los profetas, un tema que compartí anoche. Si alguien gusta revisarlo, está en mi perfil. Y iniciamos desde el principio que por cuanto Adán desobedeció,
cuando era que él Dios tenía una relación estrecha con él, dice que se comunicaba directamente con él, y se nota en los versículos bíblicos que Dios tenía una relación muy estrecha con Adán. Pues por causa de la desobediencia de Adán, dice que Dios se apartó de él y lo expulsó del jardín. Lo sacó del jardín porque aún en la desobediencia Dios maldijo la tierra en lugar de maldecir al ser humano. Él maldijo a la tierra, dijo: maldita sea la tierra por tu causa. Y para que el hombre no estuviera viviendo en tierra contaminada, lo expulsó del Edén para protegerlo. Porque dice la Escritura que para que no extendiese su mano y tomara del fruto del árbol de la vida y viviera para siempre, sino que Dios le protegió. Entonces es muy importante que, aunque hubo una ruptura, una separación entre Dios y el ser humano por causa del pecado, pero Dios en favor del ser humano, aunque se murió espiritualmente Adán, murió literalmente también, pero aún había una promesa que se le hizo en los versículos que vamos a ver en el capítulo 2 de Génesis. Estoy tomando cafecito ya que estoy aquí en casa y se antoja, podemos ver, antes de pasar ahí, bueno, sí tenemos Génesis, para reafirmar lo que les acabo de decir, Génesis capítulo 3, verso 17. Espero que me estén escuchando, no sé si están conectando, cuántos hay. Si algo está fallando en la señal, pues me pueden dejar el mensaje, nomás tengo paz. A vos, hermano. Gracias por todos los mensajes que comparte. Dios le bendiga en gran manera. Sarita de Figueroa, gracias a ustedes. Si hay algo que está interrumpiendo, pues me pueden dejar un mensaje, porque así pues pudiéramos corregir el error. Génesis capítulo 3, verso 17. Lo que estamos viendo ahorita aquí es precisamente lo que ya les expliqué. Después que el hombre pecó, y dice, aquí está la sentencia que Dios dictó sobre el hombre. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces estamos viendo aquí que por causa se interrumpió la relación, y la sentencia de Dios se cumple en Adán hasta este punto. Hay otra escritura que dice en Romanos capítulo 5, verso 12, dice: por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y estamos hablando precisamente de estos tiempos, de que ese hombre fue Adán. Dice: y por el pecado entró la muerte, y la muerte así pasado a toda la humanidad, porque todos hemos pecado. Entonces todos somos culpables de la muerte, del pecado de Adán. Esa es la herencia que hemos recibido, y muchas veces, y me gusta mucho compartirles un devocional que se llama Herencia Indeseable, o el legado de Adán, porque me gusta mucho este tema, porque es no por lo que hayamos heredado, sino porque las consecuencias tan trágicas y terribles desde el principio de la creación de la humanidad hasta el día de hoy, y continúan. Entonces fue destituido, pero protegido a la vez Adán, y hubo una promesa, porque dice que Dios los cubrió, los vistió con pieles de oveja, una señal del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que sería presentado a su tiempo. Entonces estamos viendo ya aquí la primera parte, que por causa de la desobediencia entró al pecado a la humanidad. Y allí nos dice la lectura que miramos al principio, que vuestras iniquidades o vuestros pecados, dice, han hecho una división entre Dios y nosotros ahora. Entonces lo que el pecado trae, como estamos viendo, trae una ruptura entre las relaciones, separación, enemistad, y es una maldición en las familias, es una maldición en una persona, el pecado, porque es todo opuesto a la obediencia y a la bendición de Dios. Y Dios, por eso, en su gran amor y misericordia, Él nos da las instrucciones aquí en este libro. A lo mejor lo están viendo al revés por el Face, pero es la Biblia, y aquí nos da las instrucciones para que nosotros vivamos felices y saludables, tanto física como espiritualmente. Entonces, por esa causa se rompió la relación,
y hubo una maldición para para la tierra y aún para la humanidad, porque el pecado trae maldición en nuestras vidas. Tengo otra lectura en el capítulo, ahí estábamos hablando acerca de Adán. En la primera lectura de Isaías 59 estábamos hablando acerca de cómo el pecado es el que hace una división entre la humanidad y entre Dios. En Daniel capítulo 9, tenemos también aquí las consecuencias. Aquí el profeta Daniel, pues en su oración a Dios, intercediendo por el pueblo de Israel después que fue cautivo en Babilonia, ¿verdad? En el verso 11, aquí Daniel capítulo 9, verso 11 dice: y todo Israel traspasó tu ley, o sea, desobedeció tu ley, apartándose para no oír tu voz. Está hablando el profeta Daniel en su oración intercesora. Aquí está hablando con Dios Daniel en su oración. Y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no oír tu voz. Por lo cual ha fluido sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, tu siervo, porque contra ti pecamos. Entonces aquí el profeta Daniel, aunque no era un pecador como los demás, ¿verdad? Que no, él era un profeta, él se está incluyendo y estaba intercediendo por el pueblo y le está diciendo a Dios que por causa de desobedecer, de no escuchar su mandato, han sido llevados en cautividad. Y está refiriéndose a las palabras que Dios ordenó a Moisés, que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí, y que le ordenó escribirlas en un libro, y a lo largo del peregrinaje por el desierto lo iba repitiendo a los israelitas. Y les dice que por no oír la ley de Moisés su siervo, no es que la ley haya sido de Moisés, sino Dios se la dio a Moisés para que la escribiera, en lo cual se está haciendo referencia precisamente en el capítulo 28 de Deuteronomio, los versículos, pues todo el capítulo, porque de hecho les voy a leer nada más las bendiciones que Dios le prometió a Israel en el capítulo 28 de Deuteronomio, nomás para que se den una idea de que todas esas plagas las está padeciendo la humanidad hasta el día de hoy. Todas esas plagas las está padeciendo. Aquí, cuando Dios le dio las leyes a Moisés, y Moisés fue y se las dio oralmente al pueblo, y aceptaron hacer las cosas que Jehová Dios les había ordenado hacer, o no les ordenó, se les dijo que ahí estaban esas leyes y las aceptaban, estas palabras. Entonces, cuando el pueblo dijo que sí obedecían y ejecutarían la palabra de Dios, entonces Dios se casó con ellos de una manera que hizo un pacto con sangre. Entendemos que Dios se casó con el pueblo de Israel, era su esposa, la nación de Israel, y así lo relatan las escrituras. Entonces les dijo, después de que se casó con ellos, les volvió a dar estas instrucciones y estas bendiciones y maldiciones, dependiendo si iban a ser fieles. Y dice así, Jehová Dios está hablando aquí, o sea, a través de Moisés al pueblo, y dice: ¿será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, le van a alcanzar las bendiciones, pero si es que obedecen, ¿verdad? Dice así: bendito será tu nombre en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus sobras. Bendito serás en el entrar y bendito serás en salir. Dice: pondrá Jehová a tus enemigos que se levanten contra ti por derrota. Dice: batida delante de ti, por un camino saldrán a ti, y por 7 caminarán huyendo delante de ti. Enviará Jehová contigo, la bendición en tus géneros y en todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Confirmarte a Jehová por pueblo suyo santo.
O santo quiere decir apartado de todas las contaminaciones del mundo y tradiciones y costumbres. Dice, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieses en sus caminos, vendrán todos los pueblos de la tierra que en el nombre de Jehová es llamado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes y en fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra y en el país que juró Jehová que tus padres te habría de dar, que a tus padres te habría de dar. Dice, abrirte a Jehová buen depósito del cielo para la lluvia y para la tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Aquí nos dice el versículo 13, y pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo cuando obedecieres, ahí te va otra vez, cuando obedecieres a los mandamientos que Jehová tu Dios te da, que te ordenó hoy, que te ordeno hoy, o que te ordenó hoy, que los guardes y los cumplas. Y no te apartes de todas las palabras que os mando, ni a diestra ni a siniestra para ir detrás de ellas. Ahí nos está diciendo el versículo, el 3, dice, bendito será en tu ciudad. No, es el versículo, dice que, ¿cuál es el versículo? Dice que te alcanzarán esas bendiciones. Ya perdí el versículo. Pero bueno, es lo que quería mencionar, es lo que es las bendiciones. Y leo ya del versículo 15 en adelante está todo lo contrario. Dice, y será que si no oyere la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esa es la palabra que mencionó también cuando las bendiciones que él promete, dice, y te alcanzarán estas bendiciones. Y aquí también dice, sí, que estas maldiciones alcanzarán. Y ya revierte todo lo que ya mencionamos. En lugar de ser bendito, dice que sería maldito, todo sería prosperado, tendría enemigos. Hasta dice que su mujer se acostaría con otros y así sucesivamente. Todo el capítulo habla mucho más de las maldiciones que le vendrían que de las bendiciones si no obedecía. Entonces, por esta causa es que se rompió la relación, ¿verdad?, entre Israel y aquí el profeta Daniel. Lo que estamos hablando se estaba refiriendo a todas estas palabras que estaban escritas aquí por Moisés, ordenadas por Dios, y que el pueblo desobedeció en ellas. Entonces aquí estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, que fueron llevados en cautiverio a Babilonia por la razón de la desobediencia. Tenemos otra lectura en Malaquías capítulo 4. Estas van a ser las últimas lecturas y vamos después a enfocar solamente un poquito de explicación. En Malaquías capítulo 4, para hacer una diferencia entre lo que son lo que hemos mencionado. El capítulo 4, el versículo 5 y 6, anoche mencioné que Dios no nos va a destruir sin antes informarnos de nuestra situación a través de los profetas, y es lo que estamos viendo ahora otra vez. Dice, he aquí yo envío el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga con destrucción y hiera la tierra. No sea que yo venga con destrucción y hiera la tierra. Bien, habiendo mencionado estas lecturas, entonces vamos a considerar que la palabra clave y asociada con reconciliación es relación. Ya mencionamos que es relación ahora porque la relación Dios ya no había relación entre Dios y la humanidad directamente, la humanidad pecadora, y en estos tiempos con Adán la relación estaba rota. Entonces la reconciliación es la restauración de las relaciones rotas. La reconciliación es la reconciliación entre las relaciones
rotas. Por eso lo miramos en nuestra lectura bíblica de 2 de Corintios 5, donde dice que Dios estaba en el mundo reconciliando, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Y esto, como mencioné, que la fuente es Dios, porque todo esto proviene de Él, no es de nosotros. Esto incluye no solo la reconciliación, sino también la relación original que Dios obedece restablecer en nosotros, en la humanidad. Y por causa del pecado, se perdió primeramente la relación entre el ser humano con Dios. Entraron los problemas a la familia y vamos a seguir la trayectoria de que aún el hijo de Adán, que fue Caín, mató a su hermano. Estamos viendo aquí cómo no afectó solamente la vida espiritual de Adán, sino su propia familia, su pareja, afectó la tierra, afectó a su familia, como acabo de mencionar, que a su propio hijo, ¿verdad? Que mató a su hermano y luego se fue a una ciudad también ajena. Se empezó a multiplicar la maldad, como lo miramos anoche en el capítulo 6 de Génesis, en los tiempos de Noé. De una manera tan terrible que se empezó a apartar la humanidad de Dios, donde ya hasta el día de hoy, si vamos a hablar de aquellos tiempos, el padre con la madre, el hijo con el padre, problemas entre el suegro, el yerno, la nuera, y estamos viendo estos mismos tiempos en el día de hoy, que por causa de no obedecer estas palabras que Dios escribió ahí para que vivamos bien todo el tiempo, estamos viviendo una vida miserable por causa de nuestra vanidad, por causa de estar confiando y creyendo en cosas que no transforman nuestra vida y que no nos enseñan nada. Por estar confiando en cosas que, pues sí, ya mencioné, que no nos enseñan nada. Mientras estamos dejando lo más esencial, que es la palabra de Dios, al lado. Todas las relaciones precisamente proceden de Dios, porque desde que Él tomó la iniciativa de hacer el ser humano, fue para que tuviese una relación estrecha con Él, para comunicarse, para que le alaben, para que le adoren, para que le glorifiquen y para que Él se pueda comunicar con la humanidad. Lo mismo cuando Él hizo el llamado a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dice que Él hizo el llamado a ellos para formar un pueblo, para que tener una relación con ellos, dice, para que le adoren y para que le glorifiquen. Y para que Él pueda bendecir a su pueblo. Es por eso que Él es el autor de las relaciones. Entonces nuestra confesión, como es nuestro título de nuestro tema, nuestra confesión de que estamos viviendo una vida mal, una vida equivocada, y eso es hoy. Hoy que en estos momentos estamos viviendo tiempos muy difíciles, sería bueno reflexionar y decir, bueno, pues yo he sido incrédulo a los mensajes de la palabra de Dios. ¿Por qué no inclinaré mi oído ahora y a ver qué de bueno hay por ahí? Siempre es bueno escuchar cuando estamos sumergidos en un pensamiento que en lo que nosotros, a nuestro punto de vista, estamos correctos, pero si no estamos viendo el otro lado de la moneda, pues entonces hay mucho que preguntar al respecto, porque si nada más estamos viendo un lado y no conocemos lo que hay en el otro, y si nos han estado enseñando siempre el lado equivocado, ¿qué tal si es así? Entonces busquemos y confesemos esa relación que estamos mal, la necesidad de tener esa paz en nuestros corazones, de que queremos vivir una vida mejor, una vida saludable, ¿verdad? Así que de esta manera encontraremos una enorme brecha entre nosotros incluso y Dios, porque Él es fiel y nosotros siempre la gran diferencia que hay entre lo que es la fidelidad y la infidelidad por parte de los humanos. Porque ahí lo conocemos a través de la historia de Israel.
Dios firme siempre, fiel, levantándolos de la mano de la idolatría y de la prevaricación cada rato, y ellos cayendo y tropezando y cayendo y tropezando y murmurando en contra de Dios. Entonces la palabra maldición, es importante notar que a causa del pecado la palabra maldición aparece tanto en el primer libro del Antiguo Testamento, por llamarlo así, y el último libro, que es el Malaquías, lo que acabamos de mencionar en el capítulo 4, en el verso 5. Maldición allá porque pecó el hombre. Maldita sea la tierra, y a la serpiente maldijo también por causa de haber engañado. Y acá dice que entonces te caerá una maldición si es que el padre y el hijo no se reconcilian otra vez. Por esa causa mencioné del pecado, se rompieron todas las relaciones entre las familias, entre la comunidad, entre todo, a punto de que inclusive con el vecino, no sé qué tal, yo me llevo bien, gracias a Dios, con todos aquí, pero la mayoría de personas que conozco ni se hablan siquiera con los vecinos, aún cristianos. Vecino que es cristiano y también persona que es cristiana y vecino que no es cristiano. Y aún si hay a veces familias cristianas, aún entre ellos en la iglesia hay problemas, no se hablan. ¿Por qué razón? Siendo de la iglesia, ¿verdad? Es precisamente, ya hablando fuera de la iglesia, los problemas entre las personas son precisamente a causa del pecado, a causa de nuestra falta de humildad, de reconocer. Ya nadie nos puede decir nada, no nos puede dar un consejo ni nada, porque ya estamos a veces estamos como serpientes queriendo devorar a las personas. Entonces, es por eso que hay tantos problemas, porque no nos acercamos a estas instrucciones que Dios ha dado. En los mandamientos que Dios prescribió, ahí prohíbe no tener otros dioses, porque Dios dice que Él no comparte su gloria con cosas animadas, con cosas que el hombre ha hecho. Entonces, ahí vemos la importancia de tener una buena relación con nosotros mismos y con nuestra familia, porque el versículo del capítulo 20 de Éxodo habla precisamente, Dios dice que Él habló todas esas palabras y le dijo al pueblo de Israel: no tengas dioses delante de mí, les dice. No te hagas imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo y así, ni en la tierra, de nada, ni de pescados, ni de aves, ni de hombres. Dice, no te inclines a ellas ni las honres. Y ahí dice, ¿por qué? Dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre terceras y cuartas generaciones de los que me aborrecen. Esto es, y para los que 2 o 3 que están conectados y desean inclinar su oído a ella, todas las personas que practican la idolatría es una maldición en sus vidas y en las generaciones de sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, desde la generación que va pasando y que va pasando. Porque Dios dice que no te hagas imagen, que no tengas dioses ajenos delante de ti, que no te hagas imagen de nadie, ni de hombres, ni de mujeres, ni de aves, ni de peces, ni de serpientes, ni de nada. Y lo puedes buscar la cita bíblica, Éxodo capítulo 20, el versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque Él es Jehová vuestro Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre las generaciones de los hijos, sobre terceras y cuartas generaciones de los que le aborrecen. Porque la persona que tiene una efigie en una pared o algo ahí, lo que le llaman la Semiramis, la reina del cielo, que es una persona, eso es maldición. Porque aquí dice que todas esas personas que practican esas serán maldecidas sus generaciones en generaciones en generaciones. Te lo digo abiertamente porque estamos en tiempos de crisis, y si en este tiempo no abres tus sentidos a la realidad, si tú mismo no buscas la realidad, entonces pues ya no hay remedio para nosotros, para los que no hacen. Lo que estamos tratando ahí que por causa de la idolatría, la relación de las personas que practican la idolatría y Dios está totalmente separada y quebrada. Porque Dios dice que Él no va a compartir su gloria con el demonio.
Y dice que hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Y el primer mandamiento es que no te hagas dioses, que no tengas dioses ajenos, ni te hagas imagen ni los adores. Y luego sigue diciendo que nos acordemos del día del sábado para apartarlo, porque en 6 días el Altísimo hizo los cielos y la tierra y por eso el séptimo día. Luego la relación, por eso lo que le estaba hablando acerca de nuestra relación con los demás. Por eso dice aquí, honra también a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que el Señor Dios te da. Y luego dice, no mates, no cometas adulterio, no robes, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciar. ¿Por qué cree que nos da todas estas palabras? Si nosotros pudiésemos ejecutar todas estas palabras que están aquí, no tuviéramos una mala relación con el vecino, con nuestro hermano, con nuestro prójimo, con nadie en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque estamos obrando de la manera que Jehová Dios quiere que lo hagamos. Pero por causa de nuestra desobediencia, por causa del engaño del enemigo, pues tenemos una relación pésima con los demás, con las mismas familias. Entre la misma familia de este servidor hay conflictos y graves entre algunos de mis hermanos, desafortunadamente. Y no lo puedo ocultar porque no voy a hablar de otras personas, yo puedo hablar de lo mío. De la misma familia, entre mi misma familia. Y si sea problemas críticos, entre muchos de ellos. Entonces, nuestra relación o la relación entre el ser humano y Dios es quebrada, por cuanto todos pecaron ya están destituidos de la gloria de Dios o del reino de Dios, dice la Escritura, ¿verdad? La palabra maldición, como mencioné, aparece tanto en Génesis, en el primer libro de la Escritura hebrea, como en Malaquías, que es el último libro de la Escritura hebrea, o el Antiguo Testamento, como muchos le llaman. Pero Dios, en su gran amor y su misericordia, Él es fiel para con nosotros. Él es fiel y Él está esperando que nosotros vengamos y nos acerquemos a sus caminos, que vengamos a Él para que nos reconciliemos. Por eso en nuestra lectura bíblica de 2 de Corintios dice así. Si podemos leer desde el versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, nosotros, Cristo vino y dio su vida por la humanidad, por nosotros. Nosotros que estábamos muertos, o sea, yo estaba muerto en delitos y pecados antes, que practicaba la idolatría y la maldad, las borracheras y todas las cosas que no se deben practicar. Por mí murió Cristo, y también por los que me están viendo y que quieren pues inclinar su oído al mensaje, ¿verdad? Al aceptar yo a Cristo como mi Señor y Salvador, dice que Dios me reconcilia con Él a través de Jesucristo y ahora soy su hijo. Y ya yo no voy a vivir para vivir haciendo lo que a mí me plazca la gana hacer, lo que mismo que seguía haciendo antes, no, sino que dice que ahora ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para servirle a aquel quien murió por nosotros. Y leímos donde decía que de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas que pasaron? Lo que leímos ahí, la idolatría, las borracheras, los adulterios, homicidios, hechicerías, pleitos, celos y contiendas y toda esa mala relación que había o que hay como rota con las demás personas. Todo eso dice que tiene que haber pasado. Perdón. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿De qué manera son hechas nuevas? Pues precisamente la Escritura nos dice, dejar bajo la pasada manera de vivir al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Y ahora
Dice que vestir un nuevo vestido, el cual es creado a través de Dios en amor, en justicia y en verdad. En amor, en justicia y en verdad. No en mentiras, no en cosas ficticias, ¿verdad? Bien. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta al hombre sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra o el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora es tiempo aceptable, he aquí ahora es día de salvación. Entonces, si hemos reconocido que estamos viviendo fuera del marco de las instrucciones que Dios nos ha dado, es tiempo hoy, si tú por primera vez estás conectado y quieres, has oído estas palabras, hoy es el día de salvación. ¿Y cómo es que viene la salvación? Si solamente existe un plan de salvación, el cual es en aquel que dice, Jesucristo dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriese su puerta, dice: yo entraré a él y cenaré con él. La única manera que podemos volver a ser integrados al reino de Dios es a través de Jesucristo, aceptándolo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, y obviamente haciendo la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Hoy es el día de salvación para ti, como el Mesías les dijo en una ocasión que llegó a una ciudad, a una sinagoga, y dice que agarró la Escritura y empezó a leer, y al concluir su lectura dice que los ojos de todas las personas se fueron fijos en él, y les dijo: hoy se ha cumplido en vosotros esta Escritura. Ese Mesías prometido desde muchos siglos atrás estaba hablando frente a ellos, estaba enfrente de ellos, por eso les dice: hoy se ha cumplido frente a vosotros en su cara esta Escritura. Así también tú, hoy se está cumpliendo esta Escritura en este día sábado. Y la recomendación es precisamente esta: viendo que los tiempos también están críticos, viendo que las profecías se están cumpliendo, esto que estuvimos tratando también anoche, las palabras, las escalas de la profecía se están cumpliendo. Hoy es día de salvación para ti. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Estás esperando que llegue el virus y que termine contigo y no fuiste salvo cuando tuviste la oportunidad? ¿O estás esperando que pase esta racha y luego otra vez volvemos a lo mismo, a hacer lo que estábamos haciendo? Ya se nos quitó el temor, ya pasó, pero vienen más. Tal vez también por los humanos, porque esta es provocada por los humanos, pero vienen plagas de parte de Dios, que esas sí serán, esas no van a ser de humanos, serán terribles. No es por crear pánico en nadie, pero sí concientizar a todos de que hay tiempos difíciles, siempre los ha habido, hay tiempos también de tranquilidad, pero aún en esos tiempos de tranquilidad debemos de estar viviendo conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad, conforme al plan de salvación que Él tiene. Así que les quise compartir estas citas bíblicas, ¿verdad? En lo cual miramos que son nuestros pecados los que hacen una división entre nosotros y Dios. Y ya sabemos lo que es pecado. Pecado es transgresión de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de otra manera por decirlo. Ese es pecado. La transgresión, la desobediencia
a esto que está aquí, a la Biblia, a la palabra de Dios. Eso es pecado. Entonces, si estamos viviendo así, automáticamente nos estamos dando cuenta que sí, ¿verdad? Porque estamos alejados de los caminos de Dios, estamos muy lejos de Dios y muy cerca de Roma. Caminos totalmente distintos, caminos totalmente diferentes, porque la salvación viene de los judíos, viene de Israel, de Jerusalén, de la ciudad santa, mientras que lo que es la maldición, la idolatría y la destrucción de la humanidad viene precisamente de parte de Roma, porque es todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Y con cariño y con humildad te digo que estas cosas son así, que nada tiene que ver Jerusalén con Roma, nada tiene que ver la santa ciudad de Jerusalén con la maldita ciudad de la idolatría, que tiene enredado entre sus pies a más de 1.000 millones de personas que no le importan y que no obtengan la vida eterna por estar engañándolos, porque simplemente lo que les interesa es esto. Y en estos momentos, cuando allí en mismo Quito, Ecuador, no, en Guayaquil, están los muertos en las calles, ahí estaba mirando una iglesia con su órgano, una iglesia romana con su órgano tocando y como si nada pasase, mientras estaba quejando el mismo reportero de ahí que no hacía nada, que ya le habían ido a decir a los de la iglesia que... Y no, ellos ahí se oye el piano que están tocando muy tranquilos mientras los muertos están en la calle. Pero bueno, no quiero entrar en conflicto con nadie respecto a esto. Mi mensaje simplemente es un mensaje universal, tanto a hermanos creyentes, para los que estamos nada más así como tibios, sea un tiempo de que reflexionemos y entreguemos por completo nuestra vida a Cristo. Que entreguemos nuestra vida en servicio también a Él, no nada más en lo espiritual, obediente a su palabra espiritualmente, sino en nuestro servicio, porque en lo que acabamos de leer dice que Él nos ha reconciliado con Él y nos ha encomendado a nosotros ahora la responsabilidad del ministerio de ir a predicarles a las personas como si Dios a través de nosotros les estuviera diciendo a las personas que se reconcilien con Él. Porque nosotros somos la boca de Dios, nosotros somos sus manos, somos sus pies, nosotros somos sus agentes, sus ministros para que Él nos utilice en su ministerio. Y si no lo hacemos, entonces seríamos considerados como ovejas estériles, o como árbol seco, o como árbol que no da fruto. Y la Escritura dice muy claramente que todo árbol que no da fruto es cortado y echado al horno, al fuego, para que se queme. Y a nosotros nos es, o somos testigos de cuando en donde vivíamos, en algún lado, si vivíamos en un rancho, había una planta que no daba fruta o un árbol, pues no, simplemente lo trozaba uno, lo quema y lo hace al fuego. Mientras los que dan fruto, pues los cuida uno y los protege, los alimenta, los cultiva para que sigan dando fruto, ¿verdad? Entonces así es Dios también con nosotros. Tanto a los que estamos reconciliados con Él, no es solamente el estar ya reconciliados con Él, porque Dios hizo el llamado para salvarnos, rescatarnos de la muerte segunda y para utilizarnos en su ministerio para rescatar o escoltar más almas perdidas a los pies de Cristo. Así que los voy a dejar porque no quiero quitarles mucho de su tiempo ni aburrirlos, pero más tarde les voy a compartir otro mensaje, si Dios permite, tal vez como a las 5. Y en esta ocasión, pues miramos que es nuestros pecados, nuestras iniquidades las que han hecho la separación entre Dios y nosotros. Ya miramos que la ruptura o la maldición cayó por causa del pecado de Adán. Fue una maldición, el pecado es una maldición hasta el día de hoy para las generaciones. Y por esa causa Israel fue llevado a cautividad. En la primera ocasión, el año 722, si no recuerdo la fecha, a Siria, por causa de la idolatría, precisamente porque se apartaron de Dios y empezaron a hacer ídolos, a altares de ídolos y a colocarlos ahí. Y ahí está la escritura, segunda de Reyes, capítulo 11 y el capítulo 12, si alguien quiere buscar la historia ahí. Por esa razón, todavía 200 años Dios le estuvo diciendo: arrepiéntete de tu idolatría, arrepiéntete de estar adorando las cosas creadas. 200 años aproximadamente, porque eso inició el año
a 929 antes de Cristo, y el 722 los llevó en cautividad, pero por 200 años les estuvo mandando profetas. Ahí tenemos a Jeremías, tenemos a Isaías, tenemos a Oseas, tenemos muchos profetas ahí diciéndoles que se arrepintiesen. No quisieron, y Dios se divorció de las 10 tribus que fueron las que fueron formando las tribus, el reino del norte, que es Israel. Y 200 años más tarde, 537 me parece, las otras 2 tribus de Judá y Benjamín a Babilonia por causa también del pecado. Para eso sí se les prometió regresar. De ellos no se divorció Dios, solamente se divorció de las 10 tribus, pero eso se divorció porque ellos no quisieron reconciliarse con Dios. Prefirieron más la idolatría que acercarse a Dios. Así que hoy otra vez es tiempo de salvación. Que el pecado que aún nos separa de Dios ahora se ha quitado. Esa pared de ladrillos de pecado que desde que nacimos ya nuestros padres la tenían. Hay que comenzarla a quitar de una por una hasta que Dios está al otro lado. Porque el versículo en base, el versículo en base dice así, y los voy a leer rápidamente. En Isaías 59 dice, el versículo clave dice: he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para oír, ni se ha agravado su oído para no oír. Le voy a decir otra vez. He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y en vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Entonces, aquí estamos viendo por la causa de que Dios se apartó de nosotros, de la humanidad. Entre más pecamos, mucho más separado Dios está de nosotros. Entre más obedecemos, más se acerca, hasta el punto que llegamos a sentir como si nos tocase, aunque solamente es de una manera imaginaria, pero yo así lo siento, que está junto a mí, que me toca, en lugar de sentir que no está cerca de mí. Así que es apremiable buscar, pues, que todo lo que pasa en la humanidad hasta el día de hoy, las plagas que vienen, son a causa de Semiramis o de la reina del cielo, de la idolatría, del engaño de Satanás. Porque si todo el mundo estuviera reconciliado con Dios, dice que hasta la tierra daría su fruto en abundancia, como lo miramos en el capítulo 28 de Deuteronomio. Todo dice: bendito en tu entrada y en tu salida, bendito el fruto de tu vientre, de tu ganado, de todo. Iría bien, la tierra daría su lluvia, el cielo daría su lluvia a su tiempo, como lo leímos ahí. Si alguien quiere leer todo el capítulo 28 de Deuteronomio, háganlo. Y verán las bendiciones que Dios tiene para nosotros, y también lo que no es bendición, lo que es contra de la bendición, si no obedecemos. Y nomás den un vistazo al mundo y lo que está pasando hasta el día de hoy. Y la profecía anuncia que hasta que Cristo regrese y neutralice toda la religión falsa, la idolatría y la maldad de los hombres, ese día volverá a haber una paz que no tendrá fin jamás. Así que los dejo con estas palabras, esperando en Dios que pues de algo puedan servir, que sean de bendición tanto para ustedes como para sus familias. Los quiero mucho a todos. Voy a estar en contacto con ustedes durante estos días que vamos a estar en casa por la cuarentena, pues que ya estamos. De hecho, algunos pues tenemos nuestras actividades consideradas como un negocio esencial, y pues yo en lo particular sí estoy asistiendo a mi trabajo con mucho cuidado, porque también sé que soy más vulnerable al virus, porque ando por varios lugares. Mi trabajo es visitar hospitales, a visitar asilos de ancianos en la mayoría de los tiempos, ir a otros lugares donde ando expuesto a esta epidemia, pero también tengo la confianza en Dios, que dice que Él no, aunque andemos entre el fuego o entre las llamas, dice que ni siquiera nos chamuscaremos, y que caerán 1000 a nuestro lado y 10,000 a nuestra izquierda, a diestra, a siniestra, y que a nosotros no llegará. Así que yo tengo esa confianza que Dios nos protege, y aún yo hago lo propio de protegerme también, mi cara, mi nariz con máscara,
con guantes porque sí estamos viviendo una situación muy crítica, uno de los virus más contagiantes de la historia y pues estamos expuestos a todo. Esperemos en Dios que no pase nada con uno, porque aún la escritura dice también que entre guerras y epidemias caeremos también como cualquier tirano, como hijos de él, pero tenemos esa esperanza de que podemos tener la vida eterna, cuya esperanza no tienen aquellos que no se han reconciliado con Dios. Así que este es el mensaje, que aceptemos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, que cuidemos nuestra vida física, nuestra vida espiritual y cuidemos a los demás. Cuídense mucho, Dios me los bendiga y estamos en comunicación. Tal vez a las 5 les compartiré algún otro breve mensaje, ¿ok? Cuídense, los quiero mucho a todos y espero no escuchar ninguna mala noticia ni que ustedes la escuchen de nosotros. Cuídense, Dios me los bendiga. Bye.